Estimados colegas, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy 4 de mayo, que iniciamos una sesión más de debate nacional, que como ustedes saben, se realiza gracias al INSIP, a la Junta de Decanos del Colegio de Abogados del Perú y al Instituto Zaffaroni. En esta oportunidad hay una especial expectativa, tal como comentaba al comienzo del evento, como la que hemos tenido al ver el partido entre el Real Madrid y el Manchester City. Es que en verdad ahora vamos a ver verdaderos cracks de lo que es el tema que vamos a tratar. Y este tema es la prueba ilegítima, cuestiones operativas. Va a estar a cargo de Benji Espinosa Ramos, de Fran Carlos Valle Odar y de Luis Gutiérrez Oliva. La moderación de este evento va a estar a cargo de un joven abogado que viene destacando y progresando cada día académicamente, como es Roderick Galdos, a quien dejo en la moderación del evento. Roderick, por favor, si fueses tan amable. Gracias. Doctor Oreste, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. A nombre de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, presidida por el doctor Marc Pilares Rado, que preside el Consejo Directivo, y todos los decanos de colegios que tienen la gentileza de recibirnos en sus casas a través de la réplica de este evento por sus correspondientes páginas web. Agradecidos también al Instituto de Ciencia Procesal Penal, el INSIP, que bien dirige el doctor Oreste Segarra, que me ha antecedido en el uso de la palabra, y gracias también a la coordinación permanente con el Instituto de Defensa de Derechos Fundamentales Eugenio Raúl Zaffaroni, es que el día de hoy vamos a poder abordar un tema tan importante como el de la prueba ilegítima y sobre todo referido a sus cuestiones operativas. Muchas veces conocemos la práctica, la teoría, perdón, pero nos falta la práctica y es precisamente el tema que hoy nos van a ilustrar los maestros, el doctor abogado Benji Espinosa Ramos, el doctor Frank Carlos Valle Odar, el doctor Luis Enrique Gutiérrez Oliva. El evento va a tener una duración de 1 hora 15 minutos, que es lo que nos tomaría leer el currículum de cada uno de nuestros brillantes expositores. Por eso nos vamos a limitar a mencionar que el doctor Benji Espinosa Ramos es abogado por la Universidad San Martín de Porres y el doctor Frank Carlos Valle Odar es abogado por la Universidad del Señor de Zipán, y el doctor Luis Enrique Gutiérrez Oliva, arequipeño, él abogado con especialidad en gestión pública por la Universidad Católica San Pablo de Arequipa y egresado de la segunda especialidad en Derecho Procesal Penal por la Universidad Católica Santa María. Este evento cuenta con 3 ejes temáticos. Durante 10 minutos, cada uno de los expositores hará uso de la palabra y luego se podrá hacer una breve réplica, más que todo la forma de coloquio, la que vamos a utilizar en esta oportunidad. El primer eje temático es el de intervenciones policiales por actitud sospechosa. Bien sabemos que para que el policía pueda intervenir a una persona, a un ciudadano, necesita que exista flagrancia delictiva o un mandato judicial. Son las únicas 2 opciones por las que podía intervenir. Lo que vamos a ver ahora a través de nuestros destacados panelistas o ponentes es si la actitud sospechosa puede equipararse a la flagrancia en delito. Y a ese efecto dejo en el uso de la palabra al doctor Benji Espinosa Ramos, quien va a enfocar el tema desde el recurso de nulidad 656-2019 Lima Norte. Seguidamente intervendrá el doctor Luis Enrique Gutiérrez Oliva y esta primera ronda será terminada por la intervención del doctor Frank Carlos Valle Odar. Les agradezco su paciencia en admitir esta pequeña introducción y dejo en el uso de la palabra al doctor Benji Espinosa Ramos. Doctor Benji, la plataforma es suya.
No logro escucharlo. Ahora, creo que así mejor. Sí, ahora sí. Parece que mejor estamos sin audífonos. Bien, muy buenas noches con todos los presentes. Muchísimas gracias a la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú por esta generosa invitación. Un evento, un cónclave que semana a semana viene concitando el interés de la comunidad jurídica y viene desarrollando distintos tópicos que no son nada pacíficos, no es verdad, en el tratamiento de la doctrina y la jurisprudencia. Hoy nos acompaña tanto el doctor Luis Gutiérrez como el doctor Fran Valle, ambos los conozco. Es un placer conformar el panel de discusión esta vez, que tiene como eje temático a la prueba ilegítima, pero también a los límites de la intervención policial en el marco de un Estado de Derecho. Quiero partir precisamente conforme a la guía temática que tenemos. Vamos a empezar a desarrollar el caso que resuelve la Sala Penal Permanente con la ponencia del doctor Iván Sequeiros, que es el recurso de nulidad 656-2019 Lima Norte. Un contingente de 10 policías viaja del Agustino hacia Comas. Más o menos estamos hablando de 1 hora o 1 hora y media de distancia. O en la mañana, eso es las 6, con lo cual han debido tomar cerca de 1 hora para llegar hasta ese punto. Llega un contingente policial, interviene un domicilio, dentro del domicilio encuentran, ¿no es cierto?, droga y básicamente realizan un conjunto de diligencias que terminan en la formulación de un atestado, antiguo Código de Procedimientos Penales, el mismo que junto a las pesquisas y diligencias policiales se convierten en la prueba suficiente para justificar la condena conforme había establecido la Sala de Lima Norte. La defensa de los encausados, que les habían fijado una pena de 14 y 12 años respectivamente, recurrió la condena, y es así que la Corte Suprema, en segunda instancia, hay que precisarlo, como segunda instancia, declara, ¿no es cierto?, haber nulidad de la condena. Por tanto, reforma la condena y finalmente, por considerar que existe prueba insuficiente, que no ha terminado por afectar la presunción de inocencia, termina absolviendo. ¿Cuáles son los argumentos interesantes que trae este recurso de nulidad? Son varios. Vamos a empezar por un punto que es interesante notar. Y es en relación a lo que mencionaba precisamente nuestro moderador, en relación a cuál es la circunstancia que habilita la intervención de la policía en relación a los ciudadanos. La flagrancia. ¿Qué cosa es lo que sostuvieron los policías? Vimos a 2 personas en actitud sospechosa, nerviosas, entonces fuimos tras ellas, ingresaron a una casa, irrumpimos en la casa y, eureka, encontramos la prueba de que estábamos frente a una banda que se dedicaba a la microcomercialización de droga. La sala establece que en realidad la flagrancia no está suficientemente objetivada, explicada ni acreditada. Porque claro, ¿qué cosa es lo que significa? Ustedes se pueden preguntar, ¿qué cosa es lo que significa estar en actitud sospechosa? Cuando no estamos en actitud no sospechosa, vamos a ponernos en otro supuesto. ¿Cuál es la actitud no sospechosa? La actitud no sospechosa será mirar a la policía de frente. La actitud no sospechosa será acercarse a la policía. La actitud no sospechosa será caminar del lado de la policía. ¿Cuál es la actitud no sospechosa? Entonces, fíjense, con esa carga de subjetividad se establece un supuesto de actitud sospechosa, conducta nerviosa y que la policía cree que hay flagrancia para poder intervenir y para poder ingresar al juicio. La Corte Suprema establece que ese criterio es insuficiente, que ahí no hay flagrancia. Establece además un segundo punto, que es, los policías declararon que en realidad tenían información, ¿no es cierto?,
que una nota de información previa policial de que habría toda una banda peligrosa, ¿no es cierto?, que estaría comercializando droga. Entonces, la sala permanente se hace la siguiente pregunta. ¿Y por qué la policía, si tenía esa información, si tenía datos objetivos, por qué no le comunicó inmediatamente a la fiscalía para que la fiscalía precisamente se presente, establezca legalidad en la intervención policial? ¿Y por qué, si es que tenía información, ¿no es cierto?, para poder ingresar a un domicilio, consideraba que un domicilio concretamente se estaban realizando o actividades de droga, o que ahí se encontraban efectos, objetos o instrumentos del delito, ¿por qué no pidió una orden de allanamiento? Nada de eso se hizo. Y entonces la Corte Suprema concluye con un adjetivo que es muy importante. La Corte Suprema considera que en este caso hubo un exceso de voluntarismo policial por querer refrenar el crimen, por querer combatir el crimen, pero que ese exceso de voluntarismo se hizo, ¿no es cierto?, conculcando derechos, afectando garantías, atropellando los derechos de las personas, y que eso es inadmisible en un Estado de Derecho. Por eso es que termina finalmente fulminando las diligencias policiales, considera que el operativo policial, así lo declaran expresamente, se hizo al margen de la ley, se hizo al margen de la Constitución, y por tanto lo que hubo fue una intromisión policial, un desafuero policial, y como eso justificó las bases de lo que se llaman los actos de preconstitución probatoria, fueron prueba preconstituida, la prueba fundamental para condenar, terminan absolviendo a estos ciudadanos. Son los primeros puntos que quería poner a debate. Muchas gracias, doctor Benji. El doctor Luis Enrique Gutiérrez Oliva tiene el uso de la palabra por 10 minutos. Adelante, doctor Gutiérrez. No, bueno, primeramente agradecer, doctor Roderick, un gusto, doctor Benji, encontrarlo aquí. Para mí es un honor, doctor Fran Valle. Igualmente, agradecer a la Junta de Decanos de Colegios de Abogados en Perú, agradecer al Instituto de Defensa de Derechos Fundamentales, Eugenio Raúl Zaffaroni, del cual me da orgullo decir que formo parte, al Instituto Nacional de Ciencia Procesal Penal. Pero bueno, ya entrando al tema que nos ocupa, este recurso de nulidad 656-2019 resulta que no es el único, porque también tenemos otro recurso de nulidad que es el 2093-2019 de Lima Norte. Y ambos son similares, ¿no? Finalmente, lo que nos dicen es, no basta que tú me digas que los viste en actitud sospechosa, no basta que para que eso se configure automáticamente en una causal de flagrancia. No, no. Tú me tienes que explicar en qué consistió la actitud sospechosa. Es decir, qué comportamiento puntual específico originó esa razonable percepción que tú como efectivo policial tuviste, primero. Y segundo, ya tú nos tienes que decir también, porque esto lo concordamos con este mismo recurso de nulidad 656-2019, nos debes precisar cuál es el comportamiento en específico que a ti te llevó a concluir ello. Ahora, hay datos adicionales que nosotros quisiéramos sumar a lo que ha señalado el doctor Benji Espinosa. Primero, partimos de un dato oficial en este recurso de nulidad. Ese dato oficial es la información confidencial que recibe generalmente la Policía Nacional del Perú, porque no es una vez en la que te dicen es por información confidencial. Si es así, tendríamos que remitirnos a cuál es la calificación de esa información confidencial, porque finalmente si fuera una nota de información, tenemos una calificación del 1 al 6, tenemos una calificación de la A a la F, donde nos dicen que puede ser una información confirmada, probable, posible, dudosa o improbable, ¿cierto? Y más o menos el recurso de nulidad dice, si es que esto fuera así, era suficiente que vayan 2 efectivos policiales a verificar la información. ¿Para qué tú armas todo un operativo de 10 efectivos policiales, como ha señalado el doctor, para ir a verificar solo esa información? O sea, no es tan cierto que tú ibas a verificar, ¿no? Tú ya sabías que se trataba de una banda, tú ya sabías que venían cometiendo múltiples delitos, y si tú ya sabías todo eso, entonces ya no estabas yendo a verificar la información, tú estabas yendo a intervenir. Y como estabas yendo a intervenir, entonces necesitabas 2 cosas. Uno, la presencia del fiscal para dar legalidad a los actos de investigación que tú ibas a realizar en ese momento. Y 2, los permisos judiciales para allanar esa propiedad. Esas 2 cosas son las que te faltaron. Ahora, pero como no es así,
y tú lo que alegas es de que llegas, porque más o menos la figura es, tengo una información confidencial, supuestamente la voy a verificar, llego al lugar de los hechos, alegando esa supuesta actitud sospechosa que nunca expliqué en qué consiste, quiero sumergir esa actitud sospechosa en un supuesto de flagrancia, porque con esa flagrancia yo tengo una excepción a la inviolabilidad de domicilio y así entro al domicilio, a allanarlo. Y es ahí donde yo ya sabía tal vez que está la droga o que de repente está el objeto material del delito, ¿cierto? Esa más o menos es la figura. Pero más allá de eso, cuando ellos llevan a cabo todo este allanamiento domiciliario, yo quisiera remitirme por favor al numeral 3 del artículo 203 del Código Procesal Penal. Toda aquella medida que restringe un derecho fundamental necesita una confirmatoria judicial o no. Eso establece el numeral 3 del 203 o no. Y eso es importante porque voy a citar otro recurso de nulidad, que es el 2478-2016 del Santa. O sea, y este recurso de nulidad nos dice más o menos lo siguiente. Si es que tú vas a allanar una vivienda, ¿ya? Finalmente porque tienes un supuesto de flagrancia, finalmente porque tienes esa percepción de delito, entonces o tiene que estar el representante del Ministerio Público para darle legalidad, o tiene que estar presente el abogado defensor. Uno de los dos tiene que estar presente para darle legalidad a ese hecho. Y eso tiene concordancia finalmente con lo que señala este recurso de nulidad, porque no podemos pretender soslayar con una actitud sospechosa que nunca hemos explicado en qué consiste, ¿ya? Supuestos de flagrancia. Y con esto culmino, esto lo quiero llevar a derecho comparado. Tenemos la sentencia del caso Tumbeiro versus Argentina, que es la sentencia del 1 de septiembre del 2020, que más o menos también nos decía un caso en el cual los policías alegaban una presunta actitud sospechosa en cómo se conduce un vehículo. Y allá la Corte Interamericana de Derechos Humanos llega a la siguiente conclusión. La restricción de un derecho únicamente se va a producir por las causales y en las condiciones que de antemano ya han sido previstas por la Constitución o por la ley, ¿ya? Tienen que ser previstas por Constitución y por la ley. Y además tiene que ser con estricta sujeción objetivamente definidas en los mismos. Y eso nos va a remitir, por ejemplo, al artículo 203 y al 210 del Código Procesal Penal. Es en esa línea que de repente nosotros quisiéramos aportar algo a lo que ya ha señalado el doctor Benji Espinosa. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor Gutiérrez, siempre tan nítido en sus exposiciones. En efecto, nos honra también tanto el doctor Benji Espinosa como usted en formar parte del Instituto de Defensa de Derechos Fundamentales Eugenio Raúl Zaffaroni. Ahora vamos a escuchar la valiosa participación del doctor Frank Carlos Valle Odar. Adelante, doctor Valle. Muchas gracias. De inicio quiero agradecer profundamente a los organizadores, al INCIP, al Instituto de Defensa Zaffaroni, por incluirme en este evento tan interesante que, se viene llevando a cabo cada semana con distintos temas, y la dinámica en la que se desarrolla también resulta siempre bastante efectiva para el conocimiento. Muy bien, además compartir la mesa también con dos ponentes también muy conocidos y cuyos aportes siempre son interesantes. Sobre el primer eje temático que se ha fijado para esta ponencia, para este conversatorio, es, con respecto a la actitud sospechosa, basado un poco en algunos pronunciamientos de parte de la Corte Suprema que han sido señalados por el doctor Benji, también por el doctor Gutiérrez, que ha añadido otro recurso de nulidad, también conocido, que aborda el mismo tema, y sobre todo, creo yo, digamos, un pronunciamiento de parte de la Interamericana de Derechos Humanos, donde se desarrolla más a profundidad este tema de la utilización o el uso por parte de los efectivos policiales, en el caso Fernández Prieto contra Argentina, y que no dista mucho de la realidad peruana, sobre la llamada actitud sospechosa, la cual, ya la Corte ha señalado pues que se trataba de meros prejuicios, ¿no? Ahora, hay que colocar en perspectiva, para no redundar en lo que ya señalaron colegas, de si esa llamada actitud sospechosa forma parte de algún enunciado normativo.
Es decir, ¿por qué se utiliza tanto de parte de los efectivos policiales esa frase de actitud sospechosa si en ninguna norma procesal existe como requisito para la intervención de una persona y peor aún para la detención de una persona? Entonces se ha vuelto esa práctica policial en una suerte de una norma fáctica, para decirlo de alguna manera, y ha imperado bastante en el quehacer de los efectivos policiales, ¿no? Al punto que tenemos estos problemas en los cuales recién se resuelven en la Corte Suprema, ¿no? Porque estos pronunciamientos sobre la actitud sospechosa, que, digamos, tiene un camino temporal bastante largo hacia atrás, recién lo podemos apreciar en estos últimos pronunciamientos a nivel nacional y también por parte de la Corte Interamericana, ¿no? En lo cual se vulnera flagrantemente la presunción de inocencia. Entonces, esta actitud sospechosa, que es solamente un prejuicio o en otros casos un mero pretexto de parte de los efectivos policiales para avasallar los derechos fundamentales de las personas, definitivamente tiene que ser erradicado. Debería ser una preocupación por parte del Ministerio del Interior, en el sentido de también, de alguna manera, educar en ese sentido sobre que la supuesta actitud sospechosa no es un elemento, no es un requisito para intervenir o para detener. Los requisitos para intervenir o para detener están fijados en la norma procesal, y esos requisitos hay que estudiarlos evidentemente conforme a también la sana crítica y definitivamente no pueden basarse en prejuicios, como ese llamado nerviosismo, ¿no? Que bueno, estábamos dos efectivos policiales caminando por determinada calle y una persona al vernos emprendió la huida, ¿no? Y por eso es que lo intervenimos. Es motivo suficiente, de acuerdo a cualquier norma procesal en Latinoamérica, que una persona que vea a un policía se ponga nervioso, entre comillas, y se echa a correr como para que el policía lo detenga o lo intervenga. Es más, ni siquiera eso, para que le pida el DNI. Hemos visto incluso en las noticias donde a veces efectivos policiales, que incluso han intervenido a otros efectivos policiales que estaban de civil, pidiéndoles el DNI, ¿no? Desde ahí se puede observar claramente cómo es que la policía desnaturaliza, seguramente por desconocimiento, los procedimientos para las intervenciones, incluso para el control de identidad, ¿no? En el cual se cree que por ser autoridad policial se puede pedir a cualquier persona la identificación. Y eso no es así, ¿no? Definitivamente tiene que haber un motivo fundado de flagrancia, por ejemplo, lo cual sería más evidente, o apariencia de que estaría vinculado a la comisión de un delito que probablemente se acaba de cometer. Esas situaciones son las que pueden justificar una detención sin orden judicial, por cierto, sin orden judicial. En el caso que nos trae a colación el recurso de nulidad ya mencionado, por supuesto que se necesitaba una orden judicial porque ya había un conocimiento previo con el tiempo suficiente para que se pidan las autorizaciones judiciales para el registro respectivo y la detención incluso de esas personas, es decir, ya se conocía. Hay un tiempo más que necesario para que se hagan esas intervenciones. De modo tal, pues, que la denominada actitud sospechosa es un término meramente inventado por parte de los efectivos policiales, que en el tiempo se ha sentado al punto de creer que esto forma parte de un requisito y que señalando actitud sospechosa por obra de magia estaremos justificando una intervención o una detención policial, ¿no? Definitivamente es un aspecto que se tiene que trabajar precisamente de cara a evitar que esas intervenciones, esas detenciones, esos registros domiciliarios incurran pues en la infracción de derechos fundamentales que luego tengan la consecuente inutilización de esa prueba, ¿no? Como prueba originaria, incluso la inutilización de prueba derivada con motivo de esa
de esa diligencia que ha infringido un derecho fundamental. Entonces, definitivamente es un aspecto que se tiene que marcar de fondo. El Ministerio del Interior tiene que hacer algo al respecto con los efectivos policiales. Desde el Poder Judicial, en las primeras instancias, también es un punto que ni siquiera se puede soslayar, porque la llamada actitud sospechosa es algo que vemos constantemente en todos los casos que podemos ver nosotros como abogados litigantes. Cuando hay siempre estos temas de intervenciones policiales, siempre se amparan en esa frase, ¿no? De modo que eso es lo que puedo aportar con respecto al primer eje. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Perdón, tenemos problemas. Entonces, muchas gracias. Con las disculpas del caso por los errores técnicos, la impericia de mi parte en el manejo de estos aparatos, sobre todo el del Zoom. Agradecido por la participación de nuestros tres ponentes en el tema, y ya nos queda claro entonces que para combatir el delito no es dable que el Estado cometa delito. Ya nos queda claro entonces que hay que hacer algunas modificaciones desde el Ministerio del Interior. El segundo tema que tenemos para el día de hoy, para esta noche, es el derecho de defensa en diligencias preliminares. Ya se adelantó algo por parte del doctor Luis Gutiérrez, y vamos a ver si los actos urgentes e inaplazables justifican las intervenciones sin otorgar el debido derecho de defensa a los intervenidos. Esto en relación a la casación número 1762-2018 de Arequipa, que fue precisamente conseguida por el doctor Luis Enrique Gutiérrez Oliva, a quien cedo el uso de la palabra para que nos explique al respecto. Adelante, doctor Luis Gutiérrez. Gracias, doctor. Bueno, miren, yo quiero primeramente empezar más o menos de repente contándoles a nuestros amigos qué sucedió en este caso. Y más o menos la figura fue la siguiente. Es un proceso de tráfico ilícito de drogas en el cual al procesado se le interviene en la vía pública, pero se le interviene con una cantidad ínfima de drogas. Estamos hablando de aproximadamente 4 gramos de marihuana y 1 gramo de cocaína. Correcto. Se produce la detención. Resulta que esta persona venía de Lima, Arequipa, y esta persona se hospeda en un hostal llamado El Ideal. Entonces, ¿qué sucede? Al realizarse la intervención en la vía pública, luego es trasladado al hostal Ideal, ¿ya? Y primera idea, Fiscalía dice, vamos a entrar al domicilio, que sería el cuarto, ¿ya? Pero con la autorización del cuartelero. Y además, para garantizar tu derecho de defensa, porque finalmente a mí el decreto legislativo 052 en su artículo 10, que es la ley orgánica del Ministerio Público, ¿ya? Yo te debo garantizar el derecho de defensa, ¿no? Más allá, yo también estoy sometido a la Constitución y la ley y debo garantizar tu derecho de defensa. ¿Cómo garantizo tu derecho de defensa? Comunicando al defensor público que nunca participó en la diligencia, sino más bien se consigna, como en reiteradas oportunidades también se lleva a cabo, con conocimiento del defensor público. Primera idea. Segunda,
ingresan a la habitación, ¿ya?, con autorización del cuartelero, no del procesado, y encuentran la sustancia ilícita, que en este caso sería marihuana. Correcto. Hasta acá se levanta un acta de registro de habitación, que es lo que se denomina. ¿Qué es lo que sucede? Se plantea una primera tutela de derechos solicitando la exclusión, ¿ya?, de esta acta de registro de habitación. ¿Qué es lo que alegamos que se vulneraba? El contenido esencial del derecho fundamental a la defensa. ¿Reducido en qué? En el derecho que tiene todo procesado de contar con un abogado defensor desde los actos iniciales de investigación, ¿cierto? Y además el principio de contradicción, y por ahí también surgió un argumento de que no solo basta, puede alegar de que tenemos un defensor público formal, sino que el Tribunal Constitucional ya ha establecido que ese derecho de defensa tiene que ser efectivo y no solo meramente formal. El resultado de esta tutela de derechos en primera instancia es que se declara infundado, ya, porque finalmente se hablaba hasta ahí del descubrimiento inevitable y se hablaba de la buena fe. Esto se apela y finalmente la sala concluye de que en esa ponderación de intereses que surge, como vamos a explicar del caso Calandra allá en Estados Unidos, ya, de la sociedad versus los derechos del imputado, no podría sacrificar de ningún modo ese derecho de defensa. Entonces se revoca la decisión y se excluye esta acta de registro de habitación. Esa es la primera idea. Hasta acá podríamos analizar qué entendemos por prueba prohibida, cuál sería la excepción de buena fe, ¿ya?, sobre el acta de registro de habitación. Porque después de esto viene una segunda tutela. Y esta segunda tutela se plantea por la teoría del fruto del árbol envenenado. Esa teoría del fruto del árbol envenenado plantea lo siguiente, cuando nosotros planteamos esta tesis acusada de investigación preparatoria. Por si acaso, si esta acta de registro de habitación ya ha sido excluida y no hay fuente independiente porque hay un nexo de causalidad entre esta prueba y toda la que deriva, llámese acta de recojo, llámese el dictamen pericial, el pesaje, etcétera, ¿ya? Entonces hay un nexo de causalidad, ¿cierto? Entonces no hay fuente independiente, no hay esa excepción. Tampoco hay descubrimiento inevitable porque no tienes una línea de investigación paralela para llegar a esa información, ¿ya? Entonces, nuevamente, a nosotros nos declaran infundado en primera instancia. Pero, ¿por qué nos declaran infundado? Porque Hola Luis, se te ve el audio. Doctor Lucho. Sí. Parece que el internet del doctor Luis Gutiérrez, parece que el internet del doctor Luis Gutiérrez nos ha jugado una mala pasada, pero mientras lo esperamos, importante reflexión la que nos hace cuando nos dice, la autorización no la dio el dueño del domicilio, la dio el dueño del hotel. Y es importante darnos cuenta que cuando el dueño del hotel ya entregue en alquiler una parte de ese hotel que viene a ser la habitación a una persona y esa persona la usa para pernoctar, para domiciliar temporalmente ahí, los conceptos son distintos. La ley no nos habla de violación de propiedad, nos habla de violación de domicilio. Doctor Benji, aclárenos ese tema, por favor, mientras... bueno, regresó Lucho. Sí, doctor, va a disculpar, amigos, van a disculpar, creo que tuve un problema con el internet, pero más o menos yo les decía lo siguiente, regresando al tema. Esta primera revocatoria que da la sala de apelaciones, Fiscalía interpone un recurso de casación. Ya, ese es el dato que me faltaba. Y ellos alegan vulneración de un precepto material contenido en el numeral 3 del artículo 429 del Código Procesal Penal. Entonces, ¿qué hace la Corte Suprema? Declara inadmisible ya el recurso y declara nulo el concesorio. Ahora, después de esto, se tramitaba paralelamente una segunda tutela. Una segunda tutela. En esa segunda tutela, como decía, lo que estábamos planteando era la luz de la teoría del fruto del árbol envenenado, que se excluía toda la prueba que derivaba de la originaria, que sería el acta de registro de habitación. En esa línea solicitamos la exclusión, en concreto, del acta de recojo, del dictamen pericial, y finalmente con eso no podría acreditarse el delito de tráfico ilícito de drogas. La sala, en primera instancia acusada de investigación preparatoria, nos dice: no, abogado, todavía la casación del acta de registro personal se está tramitando en Lima y hasta que se resuelva yo no puedo excluir por teoría el fruto del árbol envenenado. Apelamos. La sala, ¿qué dice? Vamos a audiencia. Fiscalía nos dice:
Por si acaso acá me tienes que hablar de la buena fe. Ya, perfecto, la buena fe. Hasta ahí lo entendíamos, ¿no? Porque ciertamente la buena fe sale como una... ¿Cuál era la finalidad cuando se crea esta prueba ilícita ya en 1886, en 1914? O sea, un efecto disuasorio para el deterrent effect, que era prácticamente el comportamiento indebido de las autoridades policiales, ¿cierto? Ya. Entonces, si esa era la finalidad de sancionar la prueba ilícita con la exclusión, entonces no había ese efecto cuando la policía actuaba de buena fe. Ya hasta ahí entendíamos lo que de repente tal vez quisiera plasmar el Ministerio Público. Después alegan fuente independiente y la sala contesta, por si acaso para la fuente independiente vamos a hacer una operación de supresión mental. En esa operación de supresión mental, si es que excluimos el registro de la droga, o sea, la fuente independiente no aplica. ¿Tienes una línea de investigación paralela por la que hubieras llegado a la información? Perfecto, podemos hablar de descubrimiento inevitable, pero como no es el caso, tampoco. ¿Ya? Entonces, ante esto, Fiscalía presenta nuevamente interpone un recurso de casación, alega nuevamente el numeral 3 del 429, ¿ya? Y finalmente la Corte Suprema, esto llega al doctor San Martín Castro, y más o menos lo que señala el señor juez supremo, San Martín Castro, es lo siguiente. Para empezar, la causal no es la del numeral 3 del 429, es la del numeral 1, ¿ya? Pero, como finalmente los hechos están planteados, vamos a llevar a cabo la audiencia. Llevamos a cabo la audiencia, y acá hay algo que Fiscalía plantea adicional a lo que ya he explicado. Habla de la ponderación de intereses. O sea, cómo es que los derechos del individuo deben sacrificarse ante la búsqueda de la verdad y la protección de la sociedad. Y eso tiene un antecedente, porque ya entrando ya al tema, voy a tratar de ser muy breve. La exclusión de la prueba ilícita tiene su origen en Estados Unidos. 1800, todos hablan del caso Weeks, pero eso tiene un antecedente anterior, que es el caso Boyd. Finalmente, lo que se buscaba proteger en este caso Boyd, que data de 1886, era la cuarta y la quinta enmienda. La cuarta enmienda traducida en la privacy, que sería que toda persona tiene derecho a no ser sujeta a intervenciones, requerimientos ilegales, salvo que exista un warrant, que era la autorización judicial, o una probable cause, que era un alto grado de probabilidad de que finalmente el hecho se haya cometido, o vinculación al hecho, ¿ya? Entonces, si en este caso en específico se le obligaba a las personas por ley a ofrecer ellos mismos sus facturas, y con esas facturas se les condenaba. Y en este antecedente de Boyd se habla ya del exclusionary rule, de la regla de exclusión, pero relacionándola con estas dos enmiendas, la cuarta y la quinta. Por un lado la privacy y en la quinta la no autoincriminación. Es después donde en 1914 viene el caso Weeks, y en el caso Weeks ahí ya se desvincula la quinta enmienda y nos quedamos solo con la cuarta, ya hablando de que finalmente ya se le está dando un dote constitucional. Posterior a esto, hay algo que sí es interesante, surge una doctrina de la bandeja de plata. Esta doctrina nos dice que esta regla de exclusión solo estaba dirigida a agentes federales en procesos penales federales, pero en Estados Unidos teníamos agentes estatales y teníamos agentes locales. Y como no estaba dirigida a los agentes estatales ni a los procesos estatales, entonces lo que hagan los agentes estatales, o si yo llevo esa prueba prohibida a procesos estatales, estaba permitido. Eso se va superando, como en el caso MAP, por ejemplo, que ese es el más relevante a mi criterio, porque ahí ya queda claro de que hablamos de cualquier vulneración a la cuarta enmienda, ¿ya? Finalmente se traduce en la exclusión del medio probatorio. Hay otros casos en los que te hablan de la regulación, de la intensidad de la afectación, etcétera, pero esos son los antecedentes, ¿ya? Entonces, si ya eso ya lo tenemos claro, ¿cómo traducimos esto en este caso en concreto, que es el que les estoy contando de la casación 1762-2018, Arequipa? Entonces, tenemos que diferenciar prueba prohibida. La prueba prohibida tenía como finalidad sancionar el actuar de los efectivos policiales, ¿ya? Con la exclusión del medio probatorio. O sea, era un efecto disuasorio. Eso era lo que se buscaba. Ahora, y por eso es que se hablaba que cuando hay buena fe, o sea, no se perseguía, no se cumplía la finalidad porque no había efecto disuasorio. Y por eso se hablaba que cuando intervenían de buena fe, la sanción no era la exclusión. Muy distinto es hablar de la teoría del fruto del árbol envenenado, porque tiene sus propias excepciones. Y en Estados Unidos nos hablan de PRES, nos hablan de la fuente independiente, nos hablan del nexo causal atenuado y nos hablan del descubrimiento inevitable. Esas tres son las que nos hablamos, o sea, son excepciones distintas. Y en este caso, en específico, como ya he señalado, se alegan dos. Y también ya hemos explicado las causas por las que se han desestimado.
Es en esa línea, doctores, que yo quería plantear en planos generales los antecedentes para someterlo a debate. Muchas gracias por el tiempo. Gracias a usted, doctor Luis Gutiérrez. Nos queda muy claro entonces. La regla es la exclusión de la prueba que se consigue violando derechos fundamentales. Y a esa regla caben algunas excepciones, pero no para la prueba principal, sino para las que deriven de ella. Le agradecemos mucho la nitidez en su exposición. El doctor Frank Valle Ovar tiene el uso de la palabra. Adelante, doctor Valle. Muchas gracias. Bien, la premisa para este segundo eje temático es la casación ya mencionada, 1762-2018, que hace un desarrollo bastante prolijo de lo que es, digamos, la prueba ilícita y de algunas excepciones. Sobre todo el tema de el descubrimiento inevitable, y cuándo procede y cuándo no, el tema de la supresión hipotética mental para efectos, para tomarlo como criterio de su identificación. Pero quiero centrarme en dos aspectos claves, que son el tema del abogado, digamos, la participación del abogado como parte del derecho de defensa del imputado en las diligencias preliminares, y también en lo que en este caso se ve que es la prueba ilícita derivada, ¿no? Sobre el primer punto, que es la participación del abogado defensor en las diligencias preliminares, hay muchas cuestiones que abordar ahí, porque hay una distorsión, ¿sí? Sobre esa temática. Ya hemos visto el tema de la actitud sospechosa, por ejemplo. Otros temas que abordar donde se suprime deliberadamente la participación de un abogado defensor en diligencias preliminares, cualquiera que fuere, es un caso muy recurrente que he podido apreciar, que es el tema de llamar a una persona que está, por ejemplo, investigada por un delito de corrupción de funcionarios, lo llaman como testigo para declarar, pero evidentemente de los hechos en la disposición número 1 de apertura de diligencias preliminares, se aprecia nítidamente que esa persona habría participado como funcionario público en esa contratación que está en cuestión, ¿no? Entonces se le llama como testigo para, de alguna manera, la Fiscalía tomar esto como una suerte de estrategia, entre comillas, de hacerlo hablar, ¿no? Sin abogado defensor, por supuesto, como lo llaman únicamente como testigo. Muchas veces lo notifican solo con, de repente, una providencia en la cual le señalan el día y la hora en la cual tienen que acudir a la Fiscalía. Entonces, esa persona va como testigo, declara sin abogado, y luego, días después, semanas después, sucede que lo incluyen como imputado en el caso y utilizan a nivel de juicio oral también la declaración que él dio como testigo. Esa actuación, que me parece totalmente ilícita, debe ser siempre identificada. He tenido algunos casos en ese sentido, y de esa manera también hemos podido cuestionarla, en el sentido de que existe lo que la doctrina judicial española ha denominado como imputaciones tardías, ¿no? A lo que agregaría como imputaciones tardías deliberadas. Es decir, la Fiscalía toma como estrategia de llamar al que debió incluir como imputado en su disposición número 1, lo llama como testigo para que hable sobre el caso. Y definitivamente esa persona ya era un sospechoso evidente del caso y tenía que habérsele llamado bajo el estatus de imputado para que pueda ejercer todos sus derechos como corresponde del artículo 71, entre ellos la presencia de un abogado defensor. De esta manera, pues, vemos que se evidencia también otra vulneración flagrante en la actividad por parte de la Fiscalía, en este caso, de una práctica que es muy común, ¿no? Y que evidencia o que denota también o recae en una prueba ilícita que debe ser identificada y cuestionada en su momento con una tutela de derechos, o en todo caso a nivel de juicio oral también señalarla y cuestionarla.
El tema de la prueba originaria ilícita o prueba derivada que trata esta casación es importante también de cara a identificar que no solamente la diligencia que está en la cual se habría infringido los derechos constitucionales de una persona, como digamos, la inviolabilidad de domicilio, no es solamente esa única diligencia la que puede ser materia de inutilización, sino que además, si de esa diligencia se deriva, por ejemplo, una pericia, entonces la consecuencia lógica es siempre también que esa pericia también sea excluida del caudal probatorio. De modo tal que estos dos puntos son los que quería abordar, que me parecen interesantes para su debate también en este eje temático. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Ovalle. El tercer tema que vamos a abordar el día de hoy es... Perdón, mil disculpas. Sobre este segundo tema nos corresponde escuchar las palabras del doctor Benji Espinosa Ramos. Adelante, doctor Espinosa, lo escuchamos. Gracias, doctor. Para poder cerrar la idea del primer tema, no quería interrumpir, se mencionó un tema interesante y para la audiencia que nos está escuchando es importante que tomen nota de un caso que es fundamental de la Corte Interamericana, que es el caso Fernández Prieto y otro, señor Tumbeiro, contra Argentina. Una sentencia que se da hace un par de años, en el 2020, en donde básicamente Argentina una vez más es condenado porque sometió a detenciones ilegales y arbitrarias a dos personas en dos momentos distintos. Entre ellos, la Corte Interamericana censura que los policías en la Argentina, como acá en el Perú se hace, hablen de actitud sospechosa y que crean que eso es suficiente para justificar flagrancia para detener. Ese caso, además, tiene que ver con una larga lista de pronunciamientos. Por ahí pueden ver otro caso, que es el caso Bulacio contra Argentina, donde la Corte cuestiona prácticas colectivas de detenciones arbitrarias, las famosas razzias en la Argentina, por ejemplo. Y hay muchos casos que ver. Solo recordar que el primer caso donde la Corte Interamericana marca la diferencia entre detención ilegal y arbitraria es el caso Gangarán Panday del 97 contra Surinam. Eso como unos datos jurisprudenciales que estoy seguro que van a poder apreciar la audiencia que nos está escuchando. Ahora vamos a la casación del doctor Luis Gutiérrez, que promovió la Fiscalía, que había perdido la tutela en el caso de tráfico de drogas que ha planteado resumidamente los hechos. Esa casación tiene como ponente en efecto al doctor César San Martín, en la casación 1762-2018 Arequipa. Como bien ha graficado el doctor Gutiérrez, tiene que ver con dos tutelas diferentes. La primera, hay una tutela, no es cierto, que es cosa juzgada, en la que básicamente se excluye el registro y la prueba de campo. Y la segunda, en donde básicamente lo que se busca excluir es las fuentes de prueba derivadas de estas dos primeras que habían sido excluidas en la tutela 1, por decirlo así. Lo que está en discusión entonces en esta casación es la tutela 2. La Corte Suprema no solo rechaza el planteamiento de la Fiscalía, considera que no debe atenderse el recurso de casación, sino que aprovecha esta casación para poder recordar algunos puntos que es importante. Primero, ¿cuál es el modelo de prueba ilícita o prueba ilegítima que tiene el Perú? El Perú tiene una particularidad, porque acá, en efecto, y coincido con el doctor San Martín, nosotros nos inspiramos en la fuente italiana, o sea, nosotros bebemos de la fuente italiana para regular el modelo de prueba ilícita. Pero no solo la italiana, sino que tiene una influencia del derecho germánico, del derecho alemán. Porque ustedes podrán advertir que cuando nuestro sistema procesal penal habla de la prueba ilícita, dice, ¿no es cierto?, que es prueba ilícita aquella obtenida, está hablando de las fuentes de prueba claramente, o incorporada, medios de prueba, al proceso, sin seguir el procedimiento constitucionalmente legítimo. Y además, lo que nos dice la ley es que básicamente hay que atender a que si es que hay una afectación al contenido esencial de los derechos fundamentales. Esta expresión contenido esencial que, por ejemplo, el profesor San Martín desarrolla en esta casación citando
al gran profesor español de neoconstitucionalismo, que es Luis Prieto Sanchís. Sin embargo, tiene origen no en España ni en Italia, sino en Alemania. Fue la ley fundamental de Bonn, la que desarrolla en el artículo 19, la famosa ley fundamental de Bonn, la que desarrolla el concepto, la que por primera vez desarrolla positivamente el concepto de contenido esencial. Por eso es que, en realidad, hablar de prueba ilícita es beber la fuente italiana por un lado y por otro lado la alemana, que están, en mi modo de ver, sirven como base para la regulación que nosotros tenemos. En efecto, el artículo 8, el título preliminar, el 159 del Código Procesal Penal, de manera conjunta de consuno, establecen cuáles son las consecuencias cuando hablamos de prueba ilícita que ya hemos definido. Acá el punto es sobre la consecuencia jurídica, que es importante. Acá se tratan dos temas, por ejemplo. La fuente independiente y el hallazgo inevitable. Son los dos temas que se trabajan en esta casación de suyo interesante. Y es importante porque, fíjense ustedes, a nivel del derecho comparado, la regulación famosa, en efecto, empieza desde la Suprema Corte estadounidense. Para nuestra audiencia, la Suprema Corte estadounidense es como el Tribunal Constitucional acá. O sea, tiene esa función, control de constitucionalidad de las enmiendas que hacen parte de la Constitución americana. Ellos no tienen Tribunal Constitucional, ellos tienen una Suprema Corte. Y esa Suprema Corte, a través de sus fallos, ha pergeñado la principal jurisprudencia del país y ha definido qué cosas son los derechos para los americanos. Y esa Suprema Corte precisamente ha establecido que cuando hay prueba ilícita, la consecuencia jurídica es la exclusión. Exclusión que regula expresamente, por ejemplo, el Código Procesal Penal chileno, pero que no regulan todos los códigos, porque, por ejemplo, en Italia utilizan el concepto de inutilizabilidad, o sea, es inútil o es inutilizable. En Francia hablan de nulidad. En Alemania, hay un famoso trabajo del profesor Muñoz Conde sobre las prohibiciones probatorias, en donde analiza precisamente la ordenanza procesal penal alemana. O sea, tienen diversas denominaciones. Ahora, en el Perú, ¿cuál sería la denominación? Depende del momento procesal. En el Perú, gracias a la Audiencia de Tutela de Derechos y al gran esfuerzo que tuvo el profesor Hugo Príncipe Trujillo, ponente del Acuerdo Plenario 4/2010, se dijo en el fundamento jurídico 17 de ese acuerdo plenario que cuando hay fuente probatoria ilegítima en diligencias preliminares o en investigación formalizada, lo que corresponde es la exclusión. O sea, en el Perú hay exclusión vía tutela de derechos, como dice el doctor Fran Barr. Si tú quieres excluir, expectorar, sacar extramuros fuera del proceso penal una fuente probatoria ilegítima o ilícita, para eso está la Audiencia de Tutela de Derechos, invocas el fundamento 17 del Acuerdo Plenario 4/2010. Pero cuando avanzas en el proceso y te encuentras en la etapa intermedia, entonces lo que hay que invocar es la figura de la inadmisión. Esa prueba es ilegítima y yo como defensa propongo que se inadmita. No pido la exclusión, pido la inadmisión. Pero si avanzo el juicio, entonces ahí sí, como los italianos, el Código Procesal Penal básicamente regula la inutilización. O sea, los jueces no pueden utilizar prueba que sea incorporada ilegítimamente. No pueden utilizar. Para que quede claro entonces, en el sistema procesal penal peruano, en la investigación, cuando hay prueba ilícita, la exclusión es la exclusión, vía tutela de derechos. En la etapa intermedia, la figura es la inadmisión en la audiencia preliminar de etapa intermedia. Y cuando es en juicio, la figura es la inutilización de fuente italiana. Eso además es importante decir porque precisamente quiero llegar a estos puntos. En este caso de Arequipa, es que lamentablemente se cree, ¿no? A ver, llámalo al hospedador. ¿Quién está a cargo? El administrador. Muy bien. El hotel ideal que nos ha dicho el doctor Gutiérrez. Ah, tú eres el administrador. Sí, tú tienes la llave. Sí, déjanos pasar. O sea, ellos creen que quien es el titular de ese espacio es el hospedador, el administrador del hotel, el que tiene las llaves. Eso es una posición absolutamente equivocada y reñida con el derecho constitucional. En el derecho constitucional el concepto de domicilio es un concepto distinto. Ahí donde tú desarrollas un espacio de intimidad,
ahí tiene domicilio constitucionalmente hablando. Y entonces el titular no es el hospedador, es el huésped. Y el huésped no consintió. Y no solo eso, sino que como nos dice el doctor Gutiérrez, no hubo defensa. Ahora, ¿era necesario tener defensa? Por supuesto. Probablemente antiguo se decía que no, pero ahora es importante, necesario e indispensable. Lo manda el artículo 9 del título preliminar. La defensa se extiende a todo estado y grado del procedimiento. Desde el inicio tiene que tener defensa. Y si no la tienes, como bien marca el doctor San Martín ahí dice, yo no voy a entrar a analizar la primera tutela, pero lo cierto es que lo que dicen es que se afectó el derecho de defensa. El derecho instrumental de defensa. Tiene que estar asistido, el intervenido por su abogado, no se hizo, se afectaron los derechos, muy bien, no vale. Y entonces la discusión que se centra en analizar es, muy bien, pero los jueces, ¿no? O el juez, creo, me parece que el juez, sí, juez de primera instancia, y luego lo toma la Fiscalía Superior cuando plantea la casación, dice, no, pero acá no hay prueba ilícita, porque, ojo, en realidad esas fuentes de prueba no se derivan de la fuente original. Y en realidad eso es un craso error. ¿Por qué? ¿Cómo pesas la droga? ¿Cómo analizas qué es droga? O sea, todo lo que se hace, ¿no? Todo lo que se hace es como consecuencia de que ingresas a esa habitación. Si el ingreso a la habitación está manchado, vamos a decirlo así, si la raíz del árbol está ponzoñoso, envenenado, entonces sus frutos, los frutos que da, están también envenenados, tienen la misma mancha y mácula. Y eso es lo que pasó acá. Todo lo que viene después, dijo la Corte Suprema, todo lo que se hizo con ocasión, en una relación de causalidad, causa y efecto, todo lo que se haga a raíz de ese registro ilegal e inconstitucional, entonces tiene también que ser excluido. Eso es un aspecto fundamental que se desarrolla. Además, dice, acá no puede aplicarse, por ejemplo, la teoría del hallazgo inevitable, porque para que haya hallazgo inevitable, ¿no es cierto?, que pueda justificar acá la intervención policial, tendría que haber una hipótesis o una línea de investigación paralela en curso. Y no había ninguna línea de investigación paralela alternativa. Así que tampoco hay hallazgo inevitable. Y dice una cosa más, con esto cierro. Dice una cosa importante el doctor San Martín. Utiliza un concepto. Yo soy, como pueden ver ustedes, mucho me quedo con el concepto, con alguna frase, con alguna expresión y me gusta citarla textualmente. Siempre la cito textualmente. Habla del concepto de disciplina probatoria. Y dice, así que en las audiencias no vayan a discutir qué actos de investigación, actos de prueba, no importa, porque nuestra ley dice, la disciplina probatoria tiene que hacerse conforme al debido proceso. O sea, como dicen los españoles, ¿no? Un proceso con todas las garantías. O como dice la Convención Americana, un proceso con mínimas garantías procesales. ¿Correcto? Eso es lo que supone precisamente que se pueda expulsar la prueba ilícita. Y en nuestro sistema, dice el doctor San Martín, tanto fuentes de prueba, actos de investigación, como medios de prueba, acto de prueba en juicio, ¿no es cierto?, siguen la línea, o deben seguir la línea, de que son legítimos o no valen. O son lícitos o son excluidos, inadmitidos o inutilizados. Esa es su suerte. Ese es el destino. Y entonces, ni exceso de voluntarismo policial, ni exceso de poder, porque precisamente lo que se busca es eso, ¿no? Si yo quiero combatir al crimen, no voy a descender moralmente y convertirme en un criminal, ¿no? Y recordarles una jurisprudencia más que les puede servir. Fundamento jurídico 120 del caso Maritza Urrutia contra Guatemala, sentencia del año 2003. ¿Qué dijo la Corte Interamericana? Dijo algo fundamental, dijo, las garantías del debido proceso parecen contraerse cuando inicia formalmente un proceso, pero no es así. ¿Por qué? Tienen que respetarse desde las actuaciones previas, dice. De no someterse a tales garantías, puede tener un impacto desfavorable, no justificado, sobre la situación jurídica de la persona que se trata. Si no haces las cosas bien al inicio, luego puede tener un impacto. Y no me reclamen impunidad, reclámenme que la policía no hizo bien su trabajo o la fiscalía no cumplió con la ley y la Constitución. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor Benji. La última parte muy nítida, muy clara. ¿A quién reclamarle? A quien hizo mal el trabajo. Porque no se puede delinquir en aras de combatir el delito. Y sobre todo resaltar en su exposición, doctor,
las etapas que va siguiendo la prueba y la forma como podemos irla excluyendo, ¿no? Cuando es en investigación, entonces, a través de la exclusión mediante la tutela de derechos. Pero si no la hemos logrado excluir en etapa de investigación, en etapa intermedia pediremos que sea inadmitida, y si no logramos que sea inadmitida en etapa intermedia, le diremos al juez en alegato de clausura tal vez, señor, usted no podrá utilizar esta prueba porque ha sido conseguida vulnerando derechos fundamentales del investigado. Nítida la exposición, pasamos inmediatamente al tema 3. El tema 3 está referido a la audiencia de prisión preventiva y debate sobre la prueba ilícita. Si durante la investigación hemos logrado excluir una prueba, pero después se pretende utilizar en prisión preventiva, esa pregunta nos las van a resolver ahora los doctores. Comenzamos con el doctor Valle Odar. Doctor, tiene usted el uso de la palabra por 7 minutos. Adelante. Muchas gracias, doctor. Sí, bueno, con respecto a este eje temático sobre el debate de la prueba o la licitud de la prueba o la fuente de prueba en una prisión preventiva, en una audiencia de prisión preventiva. Fíjense, el tema de la prisión preventiva ha sido abordado en muchos pronunciamientos de parte de la Corte Suprema, ¿no? Y hay abundante jurisprudencia sobre muchos aspectos de la prisión preventiva. Incluso el Acuerdo Plenario 1/2019 se explayó todavía más, profundizando todos los requisitos y cómo estos se configuran para su debate en la respectiva audiencia. Luego algunos pronunciamientos también del Tribunal Constitucional. Pero ese acuerdo plenario, digamos que abordó o no abordó el tema de el debate de la prueba ilícita en esta audiencia. Es decir, ¿se puede o no discutir si determinada fuente probatoria es ilícita o no? Sabemos en la práctica judicial que mucho se nos limita a los abogados entrar en esa discusión. Es más, todavía hay un poco de freno por parte de los jueces de investigación preparatoria cuando uno quiere cuestionar aspectos de tipicidad. Ya ese acuerdo plenario también en el 1/2019 nos ha dicho con un poco más de claridad de que sí es posible esa discusión. Pero todavía hay una suerte de resistencia en ese aspecto en algunos jueces de investigación preparatoria al momento de la audiencia. Y todavía más resistencia existe sobre la ilicitud probatoria como debate, como punto de debate en el primer requisito de la prisión preventiva. Entonces, me parece interesantísimo discutirlo de si es viable o no. Yo considero, por supuesto, que sí, ¿no? ¿Y por qué? Considero que es perfectamente viable porque después de todo lo que hace Fiscalía, el Ministerio Público, al momento de realizar su requerimiento de prisión preventiva, es una operación probatoria. Definitivamente va a analizar todo el caudal de elementos de convicción que tiene para determinar, primero, que el hecho traído a su despacho sería un delito, un determinado delito, y que éste se vincularía de manera grave con el imputado. De esa manera, esas operaciones probatorias que hace, ese razonamiento que hace el fiscal, permite que también se pueda hacer de una manera negativa por parte de la defensa, es decir, contradecir, ¿no? Si para Fiscalía existen suficientes elementos de convicción de que esa determinada persona está vinculado a este hecho, también podríamos analizar no solamente la gravedad de cada uno de los elementos, sino que además es inevitable verificar, y es más, es incluso una obligación de parte del juez de investigación preparatoria, analizar si es que esos elementos de convicción, cada uno de ellos, cumplen también con el requisito de legalidad, ¿no? No solo pertinencia, conducencia, utilidad y, digamos, la gravedad suficiente para vincular al imputado, sino que además, como base central,
si es que ese elemento, cada uno de ellos, reviste las características de legalidad suficiente. Ese control de legalidad tiene que hacerlo el juez de investigación preparatoria. Y vean ustedes, el Tribunal Constitucional ya ha tenido ocasión de pronunciarse de alguna manera en, por lo menos voy a citar dos pronunciamientos que están en el expediente 2054-2017-PHC, sentencia, pleno de sentencia 372/2021, ha sido emitida en febrero del año pasado. En esta sentencia, lo que hace el Tribunal Constitucional es precisar en el fundamento 74 lo siguiente: de lo actuado no es posible determinar a este tribunal si se cumplió o no con lo previsto en el numeral 4 del artículo 210 del Código Procesal Penal, que establece que antes de iniciar el registro se expresará al intervenido las razones de su ejecución y se le indicará el derecho de hacerse asistir en el acto por una persona mayor de edad de su confianza. No obstante, de lo dicho hasta este punto, queda claro que se dictó la resolución judicial que dispone la prisión preventiva tomando como base el acta de intervención en el que se da cuenta del registro del imputado sin que el órgano jurisdiccional, y aquí viene lo importante, sin que el órgano jurisdiccional haya hecho un control de la legalidad de dicha intervención, lo que determina que la demanda sea fundada en este extremo también. Luego, un pronunciamiento similar también en el expediente 445-2018-PHC de enero del año pasado también, en el mismo sentido, ¿no? Que existe un deber de control de legalidad por parte del juez de investigación preparatoria en las audiencias de prisión preventiva. Y si existe este deber, que lo está marcando ya el Tribunal Constitucional, por supuesto que se tiene que realizar. Sin embargo, vemos que en la práctica judicial todavía hay esas resistencias, ¿no? De modo que sí se tiene que formular ese debate, la defensa también tiene la obligación de hacerlo cuando logre identificar la vulneración de un derecho fundamental, como los casos que ya hemos visto, por ejemplo, ¿no? Y si se diera el caso de una prisión preventiva, hay que someter a discusión la ilegalidad de ese elemento de convicción. Luego, ¿cuál sería la decisión que debería tomar el juez de investigación preparatoria una vez que haya identificado que en efecto existe o podría existir una prueba ilícita en el caso? Esa situación tampoco ha sido abordada, por supuesto, ni por la jurisprudencia constitucional, ni tampoco por la jurisprudencia, menos por la jurisprudencia de la Corte Suprema. No hay ningún pronunciamiento siquiera sobre prueba ilícita en debates de prisión preventiva. Pero lo que considero es que, en todo caso, cuando se trata de evidenciar o hay duda de la legalidad de un elemento de convicción determinado, necesariamente el juez de investigación preparatoria tendrá que declarar infundada o infundado el requerimiento de prisión preventiva. No podrá excluir, por cierto, en ese acto o con motivo de esa audiencia el caudal probatorio, dado que estamos una audiencia propia de medida cautelar de prisión preventiva. Procederá, pues, verificar ya de plano y de fondo, de manera ya definitiva a través de una tutela, y esa ya también sería una actuación diligente por parte del abogado defensor de plantear con posterioridad la tutela de derechos. Pero sería imposible que, habiendo el abogado defensor planteado que un elemento de convicción, una fuente de prueba, se ha realizado o se ha ejecutado con la vulneración evidente de un derecho constitucional, el juez de investigación preparatoria simplemente evada esa discusión o señale que eso no se puede discutir en una audiencia de prisión preventiva, que hoy en día vemos que no se puede enviar, pues, a una persona a prisión si es que los hechos son atípicos, o si es que, peor aún, alguno de los elementos de convicción estarían rodeados o estarían contaminados de ilicitud probatoria, ¿no? De esa manera es lo que quería plantear sobre el primer eje temático. Muchas gracias. No, gracias a usted, doctor. Le cedemos la palabra inmediatamente al doctor Benji Espinosa
para avanzar con ese tema, el tercer tema propuesto para esta noche. Adelante, doctor Espinosa. Muchas gracias, doctor. Sí, añado a lo que ha mencionado el doctor Fran Valle, en una casación que es particularmente interesante, que es la casación 292-2019 Lambayeque, en el caso Huachiturros, llamado así, o Edwin Oviedo Pichotito. La postura de la defensa era cuestionar un par de cuestiones en relación a la desacumulación y en relación a cómo era el traslado de las declaraciones del aspirante a colaborador al proceso común, del proceso especial al proceso común. Básicamente, como puede verse de la casación planteada, la censura estaba cifrada a un control de legalidad en el marco del proceso de coerción cautelar de prisión preventiva. La Corte Suprema no dijo que no podía hacerse ese control, básicamente fue a contestar los argumentos, si bien declaró infundada la casación, finalmente termina analizando el fondo, con lo cual implícitamente está reconociendo, sumo ahí los criterios dados por el doctor Valle, de que en realidad es posible un control de legalidad en el marco del debate de una audiencia de prisión preventiva. Ahora, creo que el punto interesante es acá, a ver, ¿qué hacemos? ¿O cómo debería resolver el juez? Creo yo que el juez debe hacer una doble valoración. Primero, si la prueba es ilícita, el juez no la puede utilizar para poder establecer la existencia de elementos de convicción fuertes o débiles, fundados o infundados. O sea, no puede entrar siquiera a la motivación, a la deliberación, a la fundamentación judicial, estos elementos de convicción declarados, ¿no es cierto?, ilícitos o ilegítimos. Entonces, claro, debe haber ahí pues una improcedencia de los elementos, debería corresponder ahí una improcedencia. Improcedentes estos elementos no los valoro y entro a valorar estos elementos que sí son lícitos, pero que pueden ser o no fundados o infundados, graves o débiles o lo que fuera. Creo yo que ese es el punto. Ahora, ¿es importante trabajar esos temas en audiencia de prisión preventiva? Creo que sí. En algún momento he sostenido que es importante, por ejemplo, para los defensores, un escudo protector fundamental en audiencia de prisión preventiva es reclamar imputación concreta, que si no hay imputación concreta, la consecuencia debe ser la improcedencia del pedido de prisión. Sin imputación concreta, improcedente el pedido. También otro escudo protector importante, considero que es el argumento de defensa de la ilegitimidad probatoria. No le corresponde al juez, sería extralimitarse, sería transformar una audiencia de prisión en una de tutela de derechos, excluir a él. Pero sí tiene el juez el análisis de la procedencia, considero que debe quedar improcedente estos elementos, no los valoro, no los utilizo y entro a valorar los que sí son lícitos o legítimos. Esa sería mi postura. Nos queda muy claro, doctor Benji. Claro que sí, siempre dentro de la línea que usted nos acaba de decir. Una cosa es excluir el medio probatorio, pero si no se ha excluido, como juez de garantías, estoy en la obligación de no valorarlo. Muchas gracias, doctor Benji. Doctor Luis Enrique Gutiérrez Oliva, el uso de la palabra es suyo. Adelante. Gracias, doctor. Bueno, primeramente yo quería hablar, ya redondeando la idea, también sin interrumpir, partiendo de principios procesales básicos, ¿cierto? Por un lado tenemos el artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Penal, el mismo que nos habla de la legalidad de las medidas limitativas de derechos. Eso nos va a remitir a su vez al artículo 202 del Código Procesal Penal, en donde también nos hablan de la legalidad procesal, ¿no? Y dando lectura textual nos dice que se debe proceder conforme a lo dispuesto por la ley y ejecutarse con las debidas garantías para el afectado. Si esto lo tenemos claro, citaba el doctor Benji, el artículo 9 del título preliminar, podemos citar el 139, número 14 de la Constitución Política del Perú, pero bueno, finalmente son principios procesales básicos. Tenemos claro que si voy a restringir un derecho, tengo que hacerlo respetando las garantías constitucionales y siguiendo el procedimiento legalmente establecido. Y esto concuerda con la sentencia que nosotros hemos citado al inicio de ese caso allá en Argentina,
del caso Fernández Prieto y Tumbeiro versus Argentina, porque finalmente en este caso lo que nos refieren es de que esa actitud sospechosa, ¿ya?, o ese indicio vehemente, finalmente no lo podemos equiparar a flagrancia, si es que no definimos el comportamiento en específico en el cual consistiría esa flagrancia, porque para empezar, una actitud sospechosa no se encuentra definida en el código, ¿cierto? Entonces, más o menos de repente acotando. Ahora, en esa misma línea, quería hablar de cómo esto llega a una audiencia de prisión preventiva. Si hacemos un ejercicio y regresamos antes del acuerdo plenario 1/2019, ¿cuál era el procedimiento para que yo pueda discutir la legalidad o ilegalidad de un elemento de convicción? Imaginémonos un escenario antes del acuerdo plenario. Íbamos a una audiencia, señor juez, voy a discutir la licitud de este elemento de convicción. Perdón, presenta tu tutela de derechos, lo vemos más adelante, y si es que lo excluyo, bueno, ya veremos, pero no en este incidente, lo vemos en el cuaderno de tutela, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Declaro fundado hoy día una prisión preventiva, luego a la semana programo mi audiencia de tutela de derechos, excluyo un elemento de convicción, que dicho sea de paso tiene que ser trascendente, pues, ¿no? Por un principio de trascendencia, toda exclusión, perdón, toda solicitud de exclusión necesariamente no amerita la exclusión, ¿no? ¿Qué pasa si la decisión no versa sobre ese elemento de convicción en específico? Pues eso por un principio de trascendencia, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucede? Eso motivaba a que ese tiempo que esa persona está en prisión, porque al lograr la exclusión de ese elemento de convicción venía el cese de prisión preventiva y finalmente se declara fundado el cese de prisión preventiva, ¿qué hacemos con el espacio en que esa persona ha estado privada de su libertad por no analizar en la audiencia de prisión preventiva la licitud de ese elemento de convicción? Entonces, eso creo que se ha superado, primeramente porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional que ya en esos años nos daba luces. La quiero citar, es la sentencia del expediente 2054-2017, proceso de habeas corpus allá en Ica. Y nos decía que justamente en este caso en específico se lleva a cabo el registro de una mochila allá de un joven en Ica y no se sigue el procedimiento legalmente establecido en el 203, por ejemplo. Y eso amerita la exclusión del elemento de convicción. Finalmente, ¿qué podemos concluir de esto? Esto se viene superando en el acuerdo plenario 2019, fundamento 25 y siguientes. ¿Puedo discutir la licitud de un elemento de convicción? Ahora sí puedo. ¿Para qué? Para evitar ese error judicial que es el que mencioné en un inicio. El doctor Benji nos habla de la imputación concreta y eso también es importante tenerlo claro porque más o menos la figura es la siguiente. Tengo mi proposición fáctica para cada elemento normativo, para cada elemento descriptivo del tipo penal. Sobre esa proposición fáctica hago mi juicio de tipicidad. Obtengo mi premisa válida. Sobre esa premisa válida deben recaer mis elementos de convicción. Porque si nunca llego a la premisa válida, ¿qué fundados y graves elementos de convicción podría alegar? ¿Cierto? Entonces es importante también el tema de la imputación concreta. Para culminar, quería también hablar finalmente de la casación, regresando al tema de la 1762-2018 de Arequipa. Hay un dato que ciertamente nos da el doctor Benji, nos habla del modelo de prueba que se sigue, italiano, con tendencia tal vez germánica, y distinguiendo siempre la fuente de prueba del medio de prueba. El tema sería en que toda medio de prueba debería excluirse, toda prueba que se entienda prohibida debe excluirse. ¿Y qué es lo que se excluye? ¿Excluimos el medio de prueba o excluimos la información, el elemento de prueba? Porque fácil sería excluir el acta y después traigo a los policías que declaren sobre esa misma información pretendiendo subsanarlo, ¿no? Y de repente a veces se puede entender que esa es la fuente independiente, porque tengo otras fuentes de prueba que me van a hablar sobre ese hecho. No, lo que se excluye es la información. Y esa información ya no la puedo pretender sustentar con cualquier otro elemento de convicción. Correcto. Más o menos por ese lado va. Ahora, y muy distinto, por ejemplo, es la prueba irregular. Imaginémonos que estamos también en una audiencia de prisión preventiva. Se lleva a cabo ese allanamiento del que estábamos hablando en un inicio. Pero ese allanamiento no tiene confirmatorio. 203, numeral 3 del Código Procesal Penal. Finalmente eso no es prueba prohibida, pero tampoco se puede utilizar. ¿Por qué? Porque no tienes la confirmatoria.
¿cierto? ¿Pero eso se puede subsanar más adelante? Sí, sí se puede. Pero en ese momento en específico no la puedes utilizar. Y un dato adicional. Ese recurso de nulidad, ya para culminar, el 2478-2013, que citaba, pongámonos en este supuesto. Se da la actitud sospechosa, la queremos equiparar a flagrancia, pretendo en ese supuesto de flagrancia ingresar al domicilio. Este recurso de nulidad te dice, para que tú hagas el allanamiento por si acaso, y para que ese consentimiento, ¿ya? Porque a veces no solo te lean la flagrancia, sino también dice, es el imputado el que dio el consentimiento, ¿ya? Ese recurso de nulidad te dice, para que ese consentimiento sea válido, por si acaso, o tiene que estar la fiscalía, o tiene que estar el abogado defensor. Son ciertas ideas que quería dejar al aire. El debate es amplio, y de verdad que es fructífero compartir escenario con profesionales como ustedes, doctores. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres panelistas. Realmente han sido muy nítidos en sus exposiciones y nosotros les quedamos muy agradecidos porque sus esfuerzos, a fin de cuentas, redundan en la protección de la dignidad humana. En la medida que comencemos a hacer entrar en carril a aquellos que transgreden derechos fundamentales en aras de combatir el delito, vamos a conseguir hacer respetar el derecho, los derechos fundamentales de nuestros patrocinados. Nada de esto hubiera sido posible sin la generosa participación de la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, cuyo consejo directivo preside el doctor Mar Pilar Herrado, a quien le reiteramos nuestro agradecimiento, así como a todos los decanos de colegios de abogados del Perú que han tenido la generosidad de compartir a través de sus plataformas estas interesantes ponencias. Les agradecemos a cada uno de nuestros tres ponentes y quedamos a disposición de ustedes para sus palabras finales. Comenzamos por el doctor Luis Gutiérrez. ¿Qué palabras finales tendría para nosotros? Bueno, sinceramente, para mí es un placer compartir escenario con profesionales como ustedes, lo he dicho. Yo quiero agradecer primeramente al Instituto de Defensa de Derechos Fundamentales, Defensa de Derechos Fundamentales, Eugenio Raúl Zaffaroni. Estos son temas que los debatimos día a día. Y de verdad, qué bueno transmitirlo a la comunidad jurídica de esta manera. Segundo, quiero agradecer al Instituto de Ciencia Procesal Penal, al doctor Orestes, al doctor Vizcarra, entre otros. Y finalmente quiero agradecer también a la Junta de Decanos del Colegio de Abogados del Perú, al doctor Rado. Gracias por generar estos espacios y espero en algún momento poder volver a compartir estas ideas con ustedes. Gracias al público que nos está escuchando y sin más, que tengan muy buenas noches. Gracias a usted, doctor Oliva. Doctor Benji Espinosa, el micro es suyo para sus palabras finales. Muchísimas gracias. Siempre un placer esta tribuna académica, más integrarla con dos profesionales destacados, Luis, Fran. Gracias también por la invitación que me hizo en su momento el doctor Celis Mendoza, destacado magistrado, amigo de todos nosotros. Y gracias a todos ustedes por mantener viva la llama del debate académico, que es finalmente el que nos une. La academia nos une, nos hermana. Y hay que seguir polemizando, analizando críticamente, cuestionando y sometiendo a duda todo. Creo que ese es el mensaje de este tipo de eventos académicos. Muchísimas gracias y termino, como siempre, sumamente honrado por la invitación. El honor ha sido nuestro tenerlo en esta tribuna, doctor Benji Espinosa. Dejamos en el uso de la palabra al doctor Frank Valle Odar para que nos dé sus palabras finales. Adelante, doctor Frank. Muchas gracias, doctor. Bueno, únicamente mis palabras de total agradecimiento con los organizadores, el INCIP, el ITEF Zaffaroni y la Junta de Decanos del Colegio de Abogados de Perú. Yo, por supuesto, me siento bastante honrado de participar en eventos como estos, que tienen una dinámica bastante interesante de debate de algunos como el que acabamos de conversar, ¿no? De modo que para mí ha sido todo un honor, sobre todo estar en la mesa con el doctor Benji, con el doctor Gutiérrez y compartir ideas sobre temas tan como estos que
bueno, espero que también hayan eventos con la misma dinámica, porque esta dinámica en la que hay un debate de ejes temáticos me parece bastante fructífera para ser replicada en otros eventos también académicos que finalmente solo enriquecen el conocimiento jurídico y nos permiten a todos tener mayores conocimientos sobre estos aspectos tan interesantes. Muchas gracias. Con estas muestras de humildad de nuestros expositores del día de hoy, damos por concluido el evento del día y les agradecemos mucho por su participación a todos quienes se han dignado ver a través de las plataformas virtuales este evento. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, permiso.